Hola a todos, bienvenidos al webinar inaugural del Congreso Extendido Online, actualización en diálisis peritoneal. Es un placer darles la bienvenida a este evento. El Congreso Extendido Online de Diálisis es organizado por la Asociación Colombiana de Nefrología y la Red de Educación Médica Continua, Red MC, con el auspicio de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, la SLAN, y la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal, ISPD. Mi nombre es Lea Neiro y como parte del equipo de BIMED me es muy grato compartir esta transmisión en vivo con los coordinadores académicos del Congreso. Tenemos en línea al doctor Tiago Moraes, conectado desde Brasil, y a la profesora Ana Figueiredo, también conectada desde Brasil. Un placer saludarlos. Encantada de estar con ustedes. Un placer a todos. Muchas gracias por la participación de todos y deseo un buen curso. Les comentamos que el coordinador Gustavo Aroca, el doctor Aroca y la profesora Susana Marcos seguramente se sumarán en breve a esta transmisión. Tienen algunas dificultades técnicas para ingresar, pero seguramente en el transcurso del evento se sumarán. A modo de presentación, les comento que el doctor Tiago Moraes es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, coordinador del programa de residencia médica del Hospital Santa Casa de Curitiba y es presidente del capítulo latinoamericano de ISPD y co-coordinador del Comité de Diálisis Peritoneal de la SLAN. Por su parte, Ana Figueiredo es profesora titular de la Escuela de Ciencias de la Salud y programa de posgrado en Medicina y Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul y cuenta con más de 30 años de experiencia en diálisis peritoneal, algo que siempre le gusta que sea tenido en cuenta a la hora de presentarla. Les comento que tenemos habilitado un chat al costado derecho del evento. Lo pueden ver en la página y los invitamos a que ingresen allí sus preguntas, sus comentarios a raíz de las dos presentaciones que tenemos para el evento de hoy. Sin más preámbulo, entonces, los dejo con la conferencia impartida por el doctor Tiago Moraes, Diálisis peritoneal, la terapia ideal para iniciar tratamiento de reemplazo renal. Los invitamos a vernos nuevamente al término de la presentación para tener un intercambio y dar paso a la siguiente conferencia. Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos ao curso estendido de diálise peritoneal. Eu vou fazer nessa conferência inaugural, falar um pouco para vocês sobre a diálise peritoneal como a terapia ideal para alguns doentes para iniciar o início da terapia renal substitutiva. Meu nome é Tiago Proença de Moraes, eu sou nefrologista, responsável pelo serviço da Santa Casa aqui de Curitiba e professor da PUC. Esse aqui são meus conflitos de interesse. E é importante, antes da gente começar a discutir sobre os benefícios da diálise peritoneal, mostrar um pouquinho para vocês sobre a gravidade dos pacientes com doença renal crônica. Esse aqui é um gráfico que não é atual, mas é um gráfico muito interessante que ainda reflete para nós o que acontece atualmente com os pacientes que precisam ir para a diálise. Se a gente notar a comparação da mortalidade dos pacientes sem doença renal crônica e dos pacientes com doença renal crônica, observe que o paciente jovem de 25 a 30 anos, ele tem uma mortalidade que é muito parecida à de um idoso saudável de 80 a 85 anos. Então, esses pacientes são extremamente graves. Eles necessitam uma terapia que melhore o seu prognóstico e que, ao mesmo tempo, forneça a eles uma melhor qualidade de vida. E sempre que eu falo da diálise peritoneal como terapia dialítica inicial para os meus pacientes, na verdade, eu gostaria de, primeiro, deixar claro as opções que a gente tem e que o transplante renal é, de longe, a melhor terapia para a gente indicar para o nosso doente. Infelizmente, só uma parcela pequena vai conseguir um transplante renal.
e obrigando a gente, então, às terapias dialíticas. E a hemodiálise e a diálise peritoneal são hoje as duas terapias substitutivas renais que a gente possui. E elas não devem ser vistas como terapias que competem entre si. São terapias complementares, mas ao longo da aula eu vou mostrar para vocês a importância de ter a diálise peritoneal como primeira terapia. Um cenário mais global para vocês poderem enxergar. Não temos dados muito novos sobre como a diálise peritoneal ela está no mundo hoje, mas ela não mudou muito desde essa publicação de quase 10 anos atrás aqui. A gente nota que a diálise peritoneal ela tem, na verdade, uma variação na sua penetração, desde países que usam muito pouco, até países que usam a diálise peritoneal como primeira escolha, como Hong Kong e México. Na América Latina, os nossos dados são ainda mais antigos. Assim. Esse é um trabalho do professor Roberto Pequá, com vários outros colegas de renome da América Latina, como o professor Ramon Paniagua, Gustavo Moreta e Alfonso Ramos, Maurício Sanabria, vários deles que vão participar desse nosso curso estendido, para mostrar que também na América Latina existe uma heterogeneidade muito grande na prevalência da diálise peritoneal. Existem países como México, Guatemala e Colômbia que têm uma prevalência muito boa da diálise peritoneal e outros como, no outro extremo, Chile, Argentina e o Brasil entrando nessa linha de cada vez menos pacientes em diálise peritoneal, contrastando com países de penetração elevada. Por que isso acontece? Um dos fatores mais comuns para justificar essa diferença são as diferenças de custo entre a hemodiálise e a diálise peritoneal. Nesse trabalho do NDT do professor Cláudio Ronco, a gente nota que a diálise peritoneal, ela é, na verdade, na maioria dos locais, ela tem ou o mesmo custo ou até um pouco mais barata do que a hemodiálise, quando observado o contexto geral de custo não só do material utilizado na diálise, mas também outras coisas como hospitalização, transporte e outras coisas que a gente sabe ser necessários para as duas modalidades. Esse slide é um trabalho recente do professor Rajneesh Mehrotra, que mostra para nós o impacto que pode ter na incidência ou na indicação de diálise quando a gente fala de dinheiro. Os Estados Unidos passou recentemente por uma mudança no seu reembolso do sistema de terapia renal substitutiva, e aí a gente nota a mudança brusca que aconteceu no aumento de gente indicando diálise peritoneal, não por indicação clínica, não por qualquer novidade da terapia, mas simplesmente por uma questão relacionada à mudança no reembolso da terapia renal. Muito bem. Por que eu acho que a diálise peritoneal ela é a melhor terapia para você colocar o teu doente que precisa de diálise, caso ele não tenha contraindicações? Primeiro, assim, existem vários trabalhos, com detalhe de que são todos observacionais, mostrando que nos primeiros 2 anos de terapia, pacientes que iniciam em diálise peritoneal como primeira modalidade possuem uma mortalidade um pouco melhor do que os pacientes em hemodiálise. Esse é um estudo canadense do Fenton, publicado há vários anos atrás, e a gente nota que até os 30, 36 meses, os pacientes na linha contínua acima são pacientes em diálise peritoneal com um melhor desfecho. São quase mais de 10 mil doentes nesse estudo. Alguns anos depois, o professor Raj ele repetiu esses dados no USCRDS, um estudo enorme em termos de quantidade, mais de 400 mil pacientes envolvidos, e a gente mostra a mesma coisa. No começo, no início, uma melhora do desfecho para o paciente em diálise peritoneal, e uma coisa interessante, a gente pode observar ali embaixo ao longo do tempo. Inicialmente, tinha-se a ideia de que o paciente jovem e sem comorbidade era o paciente que tinha os melhores desfechos em diálise peritoneal. Parecia ser o mais adequado para você indicar a diálise peritoneal. Mas o diabético idoso, por outro lado, ele tinha uma taxa de mortalidade ainda maior em peritoneal.
Esses resultados, se a gente observar de 96, 98 até 2004, observe que o risco passa a ser menor, ainda maior em diálise peritoneal, mas era 30%, caiu para 19%, depois para 13%. E aí, na sequência, eu vou mostrar para vocês alguns estudos que mostram que essa diferença do diabético, mesmo ela, tem mudado ao longo do tempo. Essa mudança na mortalidade dos pacientes ao longo do tempo, ela não é justificada por nenhuma outra terapia. Mas provavelmente porque a gente aprendeu a fazer diálise ao longo do tempo, a gente melhorou as nossas práticas clínicas, e isso fica claro nesse estudo nosso, publicado aqui no Brasil, com mais de 9 mil doentes, e que a gente conseguiu categorizar que de 2005 a 2010, a mortalidade da nossa população melhorou muito em diálise peritoneal, e esses dados ajustados para vários fatores de confusão. O que justifica essa melhor mortalidade dos pacientes em diálise peritoneal durante os 2 primeiros anos? A diálise peritoneal, por ser uma diálise que oferece uma função, uma hemodinâmica mais estável do que a hemodiálise, faz com que provavelmente esse doente tenha, durante mais tempo, diurese residual. Diurese residual a gente classifica como sendo o volume de urina em 24 horas acima de 100 ml por minuto. Fica muito bem claro os benefícios da diurese residual nesse trabalho da professora Joane Bargmann, onde pacientes com mais diurese residual tinham um melhor controle volêmico, um melhor clearance de moléculas médias, menos inflamação, além de outros parâmetros mais adequados metabólicos. Na verdade, para cada 1 ml minuto por ano que um paciente teve a mais de diurese, isso representou nesse trabalho uma melhora de mortalidade de 25%. Outros fatores que eventualmente podem estar associados, como o uso de inibidor da ECA, o bloqueador de receptor de angiotensina, a gente vai discutir ao longo do curso. Mas aqui eu queria só dar destaque para vocês o tamanho da comparação do impacto, do efeito da diálise peritoneal em relação à hemodiálise, no que diz de benefício para perder função renal residual. Pacientes em peritoneal têm 65% menos chance de perder função renal residual do que pacientes em hemodiálise. Isso faz com que a diálise peritoneal ela tenha um grande benefício, principalmente para algumas populações específicas, como crianças até os 5 anos de idade, indivíduos que têm dificuldade de estabelecer um acesso vascular, principalmente aqueles que se faz necessário utilizar catéteres venosos centrais, pacientes com insuficiência cardíaca congestiva grave e refratária, e pacientes que precisam, na tua vida diária, de autonomia, de independência para poder trabalhar, para poder estudar. Essa terapia se encaixa perfeitamente na vida deles, permitindo com que eles se sintam mais úteis à sociedade, com maior qualidade de vida. Isso é verdade mesmo para pacientes que têm condições de moradia ou econômicas mais desfavoráveis. Isso é um trabalho muito legal, muito bonito do professor Cleiton Bastos, de Aracaju, onde, utilizando os dados nacionais aqui do Brasil, ele mostrou para nós que o pobre ele vai tão bem em diálise em termos de mortalidade quanto pacientes mais abastados. Foi um trabalho publicado no CJASN, já se vão aí quase 8 anos, mas a gente nota de maneira bem clara que não existe um benefício em termos de mortalidade de acordo com a renda dessa população. Ele mostra para nós coisas que a gente já imaginava, mas que antes não haviam sido publicadas. Em que, por exemplo, eu trago para vocês pacientes que moram em situações difíceis do ponto de vista econômico, muitas vezes em um barco na Amazônia, e mesmo nessas condições adversas, ao você fazer a sua diálise dentro de uma rede, de um barco, tentando procurar evitar a contaminação por insetos, por exemplo, a gente conseguiu mostrar em nossos trabalhos
que essa população tenha uma taxa de peritonite aceitável, dentro do preconizado pela ESPD, fornecendo uma diálise de alto nível para pacientes que não teriam como fazer hemodiálise pela dificuldade de acesso à água livre nessas regiões. Muito bem, assim, a gente imaginava, então, a melhora da qualidade de vida nesse tipo de terapia e que, recentemente, o ano passado, a gente teve um bom estudo no Scientific Reports comparando qualidade de vida entre hemodiálise e diálise peritoneal. Eles pegaram uma coorte grande, asiática, e permitiram, então, comparar, através de um questionário de perguntas, como é que o paciente se sentia e como é que vários fatores de qualidade de vida mudavam ao longo do tempo. Ficou claro para nós que paciente em diálise peritoneal, nesse trabalho, em geral, ele vai melhor do que pacientes em hemodiálise, embora qualidade de vida ela sempre diminua ao longo do tempo, tanto para o doente em hemodiálise, quanto para o paciente em diálise peritoneal. E existem alguns subdomínios dessa análise de qualidade de vida, onde a diálise peritoneal vai um pouquinho pior que a hemo, e aí a importância de você individualizar para cada doente a escolha da terapia, tá? E esse é o trabalho da doutora Bakewell. Eles revisaram, então, 88 pacientes no estudo longitudinal para adequação, nutrição e qualidade de vida. E a gente nota, ao longo do tempo, a redução que eu comentei antes da qualidade de vida nessa população. Então, embora seja uma terapia importante para dar mais qualidade para nossos doentes, a gente precisa estar sempre atento, sempre lembrar da possibilidade do transplante, porque naturalmente todos os pacientes, ao longo do seu envelhecimento, ele vai perdendo condições clínicas ou habilidades clínicas que antes ele possuía. Dessa maneira, o perfil de paciente com mais oportunidade de se dar bem na diálise peritoneal são aqueles que têm uma boa autoestima, um bom nível de autocuidado. Isso é importante para você fazer uma terapia que é feita em casa, não tem supervisão direta de um médico. Então, é importante você saber que o doente vai fazer a diálise diariamente, que ele tenha capacidade para compreender os conceitos básicos da técnica e, assim, evitar a infecção e poder solicitar para nós informações sobre como manejar os diferentes problemas que ele eventualmente tenha. Ele precisa ter disciplina, ele precisa estar motivado com a técnica, ter uma boa destreza manual. Se não tiver uma boa destreza manual, é importante que a gente tenha alguém da família ou um cuidador que possa cuidar bem desse paciente. E jovens não diabéticos e com poucas comorbidades ainda permanecem como o grupo que mais resultados positivos tem em diálise peritoneal, ainda que as outras classes, os outros subgrupos, na verdade, como idosos e diabéticos, também têm grande benefício dessa terapia. Em conclusão, a diálise peritoneal ela é segura, ela é tão efetiva quanto a hemodiálise, dá uma excelente qualidade de vida para o doente dentro da sua situação, tem um custo menor para a maioria dos países, ou seja, é uma terapia que deve, sempre que possível, ser a primeira opção para o doente, porque a gente sabe que depois de alguns anos, quando ele perder diurese residual, a gente vai ter dificuldade, talvez, de controle volêmico, e aí a gente, durante esse período, preservou o acesso vascular, permitindo que esse paciente possa migrar de uma terapia para outra da maneira mais otimizada possível. De qualquer forma, é importante sempre a gente lembrar que a opção da terapia renal substitutiva, ela depende principalmente, ou deveria depender, da opinião do paciente. Após apresentados todos os prós e contras, e se bem apresentados, a gente vai ter uma porcentagem da população que vai optar pela diálise peritoneal como primeira terapia. Eu espero que vocês aproveitem o nosso curso e estou à disposição para vocês para discutir agora nos próximos minutos e posteriormente nos próximos minutos e posteriormente nos nossos fóruns.
Excelente, le agradecemos al doctor Tiago Moraes la presentación. Recuerden que continúa habilitado el chat al costado derecho de la página, donde les agradecemos desde ya sus comentarios iniciales y los animamos a que puedan hacernos llegar, que con gusto los docentes en línea le darán devolución en los momentos siguientes de este evento a sus preguntas. Ahora los dejamos con la presentación de la profesora Ana Figueiredo, Empoderamiento de enfermería para ayudar a los pacientes en la toma de decisiones, eligiendo la diálisis peritoneal como la primera opción de tratamiento. Al término de la presentación, volveremos a compartir con ustedes. Hola a todos, encantada de estar con vosotros en este momento tan importante para la profesión. Me llamo Ana Elizabeth, soy enfermera de nefrología hace como 30 años y es un placer estar con ustedes y compartir algo muy importante que es cómo nosotros vamos a mirar nuestra profesión el año que se conmemora el Nursing Now. Y a mí me fue encargado entonces de hablar un poco la conexión que podemos hacer en la campaña de la Organización Mundial de Salud sobre Nursing Now y dónde estamos nosotras que trabajamos con nefrología o con diálisis peritoneal. Vamos a empezar con una pequeña perspectiva histórica y después pensarnos cómo o dónde está el futuro de nuestra profesión. En este contexto, la enfermería en nefrología tiene como 40 años, 50 años, porque ha empezado al principio con la hemodiálisis y la primera asociación de enfermeras que estaban compartiendo el tema fue solamente en 1971. Pero en 1994 se ha reconocido y desde entonces, para ser una enfermera de nefrología, tiene que tener la certificación para esto. Es una enfermera que necesita un conocimiento tanto tecnológico como de tantísimo que tenga un conocimiento profundo de nefrología, no solamente de enfermería. Hoy en día son como 850 millones de personas afectadas con la doença renal crónica y 1.7 millones de doentes agudos y 2 millones de enfermos crónicos. En esta pirámide vimos que la punta del iceberg es los pacientes que nosotros hoy en día están a nuestro cargo, que vamos a cuidar. Pero miren la cantidad de personas que nosotros no la habemos diagnosticado, que no están controladas, de que no se trata, pero que van a llegar para nosotros. Entonces, como se dice, es un problema de salud pública y nosotros estamos mirando la puntita del iceberg. Es un problema mucho más complejo. Acá tiene una ilustración de que lo que queremos nosotros es que este paciente que llega a la etapa número 5 de la doença renal crónica tiene que hacer parte de un grupo que haga el tratamiento integrado, donde todas las terapias pueden estar a disposición del paciente y que vamos a trabajar con este paciente para que se pueda hacer la mejor escolha de la temática de qué va a hacer ese paciente en el futuro. ¿Qué alcance tiene la práctica de enfermería nefrológica? Se puede pensar que el enfermero va a trabajar desde la prevención al tratamiento, todas las terapias de diálisis, el trasplante y el soporte mismo para aquellos pacientes que han decidido que no van a tomar cabo la diálisis y a estos pacientes ofertarles el cuidado paliativo. Nosotros estamos involucradas en todas las áreas de la diálisis y para esto hay una valorización muy grande de competencias del enfermero como teniendo conocimiento técnico-científico y la habilidad
la soft skills de trabajar en equipo, que es hoy en día un marco importante, el trabajo en equipo y el liderazgo que el enfermero pueda tener dentro de la equipo de salud. Esta es una figura que ha sido publicada a casi 6 años atrás y nos muestra por qué la diálisis peritoneal no ha crecido en el mundo, no solo en Latinoamérica, como también en todos los otros países. Cada vez más tenemos un disminuido uso de la diálisis peritoneal. Los expertos, y acá están todos los profesionales de salud, poco saben. Por consecuencia, los pacientes tampoco, y no hay un reconocimiento de esta terapia por parte de los administradores. Si los expertos no la reconocen, no la sienten confortable de prescribirla, no será ofrecida para los pacientes. Si no es ofrecida para los pacientes, esto van a saber muy poco. Por tanto, no van a solicitar que esta sea su terapia de escolia. Y, por consiguiente, no va a tener el soporte administrativo que va a dar este empujón para que la diálisis peritoneal se desenvuelva dentro de la terapia de sustitución de la función renal. Entonces, como vimos, en este contexto, con el poco conocimiento que tienen los profesionales, se habla muy poco de la diálisis peritoneal. Pero la enfermera en gran parte de los países de Sudamérica y el mundo en los países con bajo renta, la enfermera acaba por actuar en otras áreas, haciendo el papel muchas veces de la nutrición, del servicio social, haciendo la conexión con la atención primaria, el soporte para familia, control de infección, para intentar garantir seguridad y calidad para el cuidado que nosotros estamos ofreciendo al paciente. Y muchas veces también tenemos que entender el tratamiento de agua, que en otros países desinvolucrados, eso se da a cargo de ingenieros y otros profesionales. Pero donde las estructuras de diálisis no están con un gran efectivo de dinero, la enfermera va a hacer otras cosas y deja al lado la cosa que es más importante, el cuidar, que es el centro de la profesión enfermero. Pero si lo miramos al otro lado, el mismo punto que nos deja para atrás, no el sentido que hacemos cosas que son de otros profesionales, nosotras también estamos involucrando otras áreas para intentar dar una nueva visibilidad a la enfermería nefrológica. Es un papel muy importante para nosotros, el papel de educadora, porque vamos a trabajar con el paciente antes que empiece la diálisis. Como coordinadora de trasplante, coordinadora de todas las terapias domiciliares, y no solo la diálisis peritoneal domiciliar, pero también la hemodiálisis domiciliar. Con el acceso para la diálisis peritoneal, existen enfermeras haciendo la implantación de catéter, que va a facilitar en mucho el acceso da peritoneal como una terapia de primera escolia. El manejo de la anemia, los cuidados prediálisis y trabajando junto con la atención primaria, detección y prevención de la enfermedad renal. Con todo esto tenemos cada vez más una enfermera especialista. Pero lo cuánto sabe la población que nosotros tenemos en papel tan importante en el cuidado de la doença renal. Mucho pocas personas lo saben esto. Entonces es importante que nosotras como enfermeras de diálisis, enfermera nefrológica, tenemos que hablar y divulgar el trabajo que estamos haciendo para que los otros también valoren nuestra profesión. ¿Y por qué digo esto? Porque no tenemos una visibilidad y por tanto vamos a llegar en otro punto donde tenemos una escasez de enfermeras. Vuelvo al diapositivo en que estábamos ilustrando por qué teníamos una disminución del uso de la terapia de diálisis peritoneal. Y voy a volver al punto que dijo
poco reconocimiento por expertos. ¿Quién son los expertos? ¿Los médicos? Sí, pero no solamente los médicos. Las enfermeras son el grupo más grande de profesionales responsable del cuidado de las personas con enfermedad renal. Por tanto, les pregunto, ¿quién son los expertos que no tienen conocimiento? Somos nosotras, las enfermeras de nefrología que trabajan solamente con la hemodiálisis. Tenemos que abrir la mente y pensar que no estamos haciendo una terapia para satisfacer el administrador o que sea, pero sí lo que es mejor para mi paciente. ¿Qué terapia va a dar al paciente una mejor calidad de vida? Y esto, en un momento, se lo cree que la diálisis peritoneal tiene todo a ver. Entonces, nosotros somos fundamentales como expertos en la divulgación, la propagación, lo que quiera decir vos, para mejorar la visibilidad de la diálisis peritoneal para nuestros pacientes. Acá vuelvo que este trabajo integrado que he hablado antes se refiere que no hay una terapia que sea mejor comparada, a no ser el trasplante, que es la mejor de todas, pero un paciente no puede hacer hemodiálisis y pensar que la diálisis peritoneal es una terapia de segunda clase, porque si acá nosotros perdemos el acceso vascular, este paciente va a tener que ir para hemodiálisis. Y lo mismo se hace con relación a la diálisis peritoneal. Si el paciente tiene una peritonitis, va a tener que hacer hemodiálisis. Tenemos que educar al paciente que ese tratamiento integrado se refiere que durante el proceso de la enfermedad renal vas a tener que transitar por todas las terapias. Pero lo que nosotros sabemos hoy en día que al empezar con la diálisis peritoneal como primera escolha, esto tiene una ventaja para el paciente a largo y medio plazo. Hoy en día existe una brecha en el número de profesionales y maestros para la formación de enfermeras nefrológicas. ¿Por qué los creen? Yo creo que es porque el trabajo que se hace en las unidades de diálisis no es visible para los demás. En la academia, las estudiantes de enfermería no están expuestas a los pacientes renal o la diálisis como una manera de que puedan ver la importancia que tenemos nosotras para estos pacientes. Hay una escasez muy grande, en torno del 80% de los países de bajo ingreso y el 60% de escasez en países de ingresos medios. Y no es solamente la escasez de enfermeras formadas, pero no tenemos expertos suficientes, maestros de nefrología, que puedan atender esta demanda. Entonces, nosotros estamos cada vez más con un aumento del número de profesionales, de pacientes renales y el número de profesionales bien disminuyendo a lo largo del periodo. Tenemos que hacer algo con esta realidad. Lo que podemos hacer nosotros, como yo les había hablado antes, aumentar y reconocer el papel de la enfermera de nefrología y la detección temprana y el manejo de la enfermedad aguda y crónica e intervenir recursos de la capacitación de profesionales. Esto no es un problema de Latinoamérica, más es un problema mundial que se viene trabajando con la Sociedad Internacional de Nefrología para aumentar el número de capacitaciones para enfermeros nefrológicos, para que se difunda el conocimiento y más personas se pongan interesadas en la temática. Tenemos que reconocer las enfermeras que deben tener un papel fundamental en la tomada de decisión. Y acá voy a frisar con ustedes. Nosotras no podemos asistir de lejos que los pacientes tomen decisiones sin el empoderamiento del conocimiento de la educación de todas las terapias. Y es el enfermero, es el papel primero del enfermero ofrecer educación.
Y la educación va a consolidar la importancia que el paciente tiene y que entonces, con todas las informaciones, se va a poder tomar una decisión junto con el equipo, pero no desprovido de información. Entonces, nosotras tenemos un papel importantísimo en la tomada de decisión, la planificación, entrega y evaluación de la atención de enfermería. Les ruego, enfermeras que están empezando, nosotros somos muy valiosas, muy importantes dentro del contexto de la enfermería nefrológica o para los pacientes que necesitan de nuestros cuidados, los pacientes renales. Estoy casi al final y me gustaría trazar por qué el Nursing Now. ¿Por qué hacemos esta correlación? Porque Nursing Now nada más es de que el año para que nosotros o que la población en general vea el profesional enfermero con distintos ojos, que pueda valorar el papel del enfermero, no solo para hacer procedimientos, para hacer el curativo, para administrar medicación, pero algo a campo, en que educación, comunicación están fuertes en este fortalecimiento en el desarrollo profesional de enfermera con enfoque en liderazgo. Tenemos que ser el líder de nuestro equipo. Investir en mejores condiciones de trabajo para los profesionales de enfermería y difundir prácticas de enfermerías efectivas, innovadoras, basadas en evidencia a nivel nacional, regional y así por tanto. No sé si puedo dejarle la mensaje que soy enfermera de nefrología, soy enfermera de diálisis hace 34 años y los hablo con orgullo porque me siento empoderada con potencial de transmitirle el amor que tengo por nuestra especialidad y veo la importancia que esto tiene para nuestros pacientes. Y difundir con los estudiantes me parece una manera muy saludable de valorar nuestra profesión. Me gustaría que a todos ustedes que estuvieran participando tuvieran este interés, esta motivación para diálisis peritoneal y que podamos con esto asegurar una calidad de cuidado para nuestros pacientes. Le agradecemos a la profesora Ana Figueiredo, quien está en línea desde Brasil, esta excelente disertación, hizo el esfuerzo de hablar en español, que ella, su idioma nativo es el portugués, así que le agradecemos doblemente a Ana. Les comento, tanto al doctor Tiago como a la profesora Ana Figueiredo, que tenemos una audiencia que ya supera las 260 personas en línea. Le damos la bienvenida a todos los que se han incorporado a este webinar inaugural del Congreso Extendido Online, Actualización en Diálisis Peritoneal. Nos han reportado y mandado saludos a ustedes desde Venezuela, desde Costa Rica, desde Ecuador, y nos alegra que desde tantas regiones nos estén viendo y compartiendo sus experiencias y preguntas. En este caso, les comparto la pregunta de Andrea, que la formuló en el chat. Creo que es para el doctor Tiago. ¿Considera que la mejora en la mortalidad por diálisis peritoneal es causada por nuevas soluciones de diálisis? Gracias. Eu penso que no. Na verdade, os fatores são vários. Há fatores relacionados à diurese residual, à função renal residual. Há também o treinamento do personal de enfermaria. Há vários fatores, mas não há evidência na literatura de que a utilização das novas soluções tiene un impacto muy grande en relación a la supervivencia del paciente. Muchas gracias, Tiago. ¿Algo que quisiera aportar, quizás, Ana? No creo que las distintas
fórmulas tienen a ver con el impacto de diálisis peritoneal. No tienen evidencia para esto, así como ha dicho Tiago. Muy bien, le agradecemos entonces a ustedes y a Andrea por su pregunta. Acá les comparto, en este caso Pamela Carcamo, quiere saber qué experiencia tiene con material PISA en cuanto a incidencia de procesos infecciosos como peritonitis, tunelitis, dermatitis, entre otros, tanto en niños como en adultos. Sí. Pamela, como PISA es una empresa con acceso limitado en todo el mundo, principalmente en Centroamérica y México, los datos en la literatura son escasos. No hay muchos estudios haciendo la comparación de las diferentes soluciones, ni de Baxter ni de Fresenius, cuanto más de PISA. Entonces, la respuesta siempre se basará en las impresiones personales de cada uno de nosotros, pero no científicas. ¿Okay? Muy bien, Ana, sí. Me gustaría añadir que tal vez Pamela lo haga la primera publicación con los datos de PISA, porque nosotros en Brasil no la utilizamos y necesitamos que alguien lo publique. Entonces, la invito, si trabaja con esto, a esta empresa, que lo haga algo para que nosotros también tengamos el conocimiento de qué se pasa con esta empresa, el material que lo dispone a los pacientes. Sí, excelente comentario, Ana. Sí, luego en el foro podemos también extender algunas de las interrogantes que se han disparado con este webinar inaugural. Acá ahora les comparto un planteo que realiza Oscar. Quiere saber qué protocolo utiliza en el caso de diálisis peritoneal en insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento IRC estadio 3-4-4. Sí, Carlos, no sé si puede ver la pregunta. Peritoneal es una excelente terapia para pacientes con insuficiencia cardíaca. En Brasil tenemos un problema que no es permitido por el gobierno de hacer el tratamiento de insuficiencia cardíaca con diálisis peritoneal. Entonces no hay un protocolo estandarizado por sociedades, pero que yo utilizo es una diálisis llamada de diálisis incremental, con 1 o 2 cambios por día. Y si tengo la oportunidad de un paciente hacer la utilización de icodextrina, entonces un cambio por día con icodextrina para obtener una buena ultrafiltración, eso que utilizo como protocolo para el tratamiento de la enfermedad renal 4-5 con la New York Heart Association clase 4. Excelente, doctor Tiago. ¿Algo que quiera aportar? No sé si Ana quería en este caso aportar a la pregunta. Solo para concordar con Tiago, y una cosa es importante que debemos saber, el número de cambios que nos vamos a hacer depende de la necesidad de volumen, de control de volumen del paciente. Por veces puede tener un cambio si usa icodextrino, pero todo... Hola, Ana. Ana parece que tuvo algún inconveniente técnico. Sí. Ana, ¿nos escucha? No, ahora está de vuelta. Sí, lamentablemente se congeló la imagen, Ana. Si quiere, apague la cámara para escuchar y ponderar lo que es su comentario. No sé si Ana perdió el audio nuestro. Seguramente volverá a estar en igualdad de condiciones. Ahí, Ana, le escuchamos, ¿sí? Sí, te escucho bien ahora. Ah, porque se había congelado su imagen, Ana, y quedó interrumpida la explicación. Bueno, lo que dije yo es que va a depender mucho de la cantidad de volumen que el paciente necesite perder para el control, pero va con 2 cambios al día es lo suficiente, pero es individualizado, depende mucho del paciente. Muy bien, acá volvemos a la pregunta que recién estábamos abordando. Susana vuelve a ella planteándoles, entonces, ¿no hay un mejor tratamiento para RC hablando de diálisis o hemodiálisis, sino que va dependiendo del paciente? Tenía entendido que en algunos países de primer mundo ya no se realiza diálisis peritoneal, sino hemodiálisis. ¿Es cierto esto? ¿Quieres responder primero, Thiago? Sí, sí, puedo.
Yo creo que el tratamiento, la escuela de la primera terapia, si diálisis peritoneal o hemodiálisis, tiene que ser individualizada, con las características sociales, clínicas y laboratoriales. Si hay diferencias en el mundo, las diferencias son por varias causas. Por ejemplo, por cuestiones económicas, y que yo voy a discutir un poquito con ustedes en la presentación. Léanos de qué módulo, barreras en diálisis peritoneal. Sí, va a ser la del módulo siguiente. De módulo siguiente. De la semana entrante. Perfecto. Entonces voy a hablar para usted un poquito sobre por qué hay estas diferencias tan grandes en diferentes países. Pero no es por indicación clínica, es simplemente por cuestión locales, económicas, pero no clínicas. No sé si Ana quiere aportar algo más, Ana. Sí, me parece que no podemos decir que una terapia es mejor que otra. Esto es bien claro. Lo que ha influenciado es el poder adquisitivo. Van a tener países que hemodiálisis se lo hace más porque el gobierno la paga, o el resarcimiento que se hace a los equipos es distinta, pero en términos de equiparación, la diálisis peritoneal o hemodiálisis son iguales. Es importante que tienen muchos otros factores que van a influenciar la toma de decisión, pero no se puede decir que no se hace más diálisis peritoneal el mundo, no, pero al contrario, hay muchos países que están incentivando como la primera opción. Muy bien, le agradezco a ustedes y a los participantes por las preguntas que han ido ingresando. Acá Juan les consulta cómo la enfermería de su país participa en la elección de terapia de diálisis. Bueno, esa es una pregunta bastante interesante porque no tenemos una regla. Dependiendo de la parte de Brasil, les hablo por Brasil, puede ser distinto. En nuestro servicio, la enfermera ha participado desde el momento que se hace el diagnóstico. El paciente va a una consulta con la enfermera para que ella le explique cuáles son las opciones y va junto con el paciente a paso hasta que él decida, no, me gustaría esto u otro. Pero eso no es una práctica en todos los lugares. Cada vez más la enfermera está participando de las clínicas prediálisis. O sea, el paciente, el nivel 4, que ya tiene que empezar a una tomada de decisión, saber si va a hacer una fístula, si va a para un entrenamiento, pero no hay un consenso en Brasil de cómo se lo hace. Tiago, sí, Tiago. Yo estoy plenamente de acuerdo, Lea. O que Ana habló es la realidad del país, y yo conozco centros en que la enfermera tiene total acceso, total libertad para hacer la escuela de la terapia. Hay otros que no tienen ninguna. Entonces es muy heterogéneo en todo el país. Muy bien. Acá Miguel Ángel les plantea una pregunta muy práctica. ¿La diálisis peritoneal es mejor su aplicación en casa que en el hospital? Oh, sí. Sí, sin duda. Sí, sin duda, siempre. Yo creo que la más importante ventaja de la diálisis peritoneal es poder hacer su tratamiento en su casa con toda la libertad que tiene de trabajar, de estudiar, de hacer lo que quieres. Sin duda alguna, en su hogar es lo mejor. Cualquier terapia, hasta hemodiálisis es mejor que se lo haga a casa. Bien, en este caso les transmito la pregunta de María Carolina. ¿Cuál es el número de profesionales médicos y enfermeros en diálisis peritoneal que se recomienda por paciente? Bueno, con respecto a las enfermeras, va a depender muchísimo de las políticas de... Sí, como Ana está con problema, yo voy a hablar porque yo conozco a Ana muy bien. Depende de la política de cada país. No más que esto. Pero en Brasil, lo que tenemos políticamente es un para 50. Ana, tratamos de comentarle que se había interrumpido su explicación porque se congeló la imagen. ¿Si puede reiterarlo? Bueno, que lo que estaba yo a decir, que la recomendación es un enfermero para cada 20-25 pacientes.
no hay, solo tiene un estudio que ha mensurado el tiempo que se lo gasta para atender los pacientes, pero independiente de los estudios, en los países europeos es la recomendación un para 20. En Latinoamérica tenemos para todos, de 1 para 50 en Brasil como 1 para 20 en Perú, o así. Argentina también está, si me creo yo, 1 para 20. Pero es muy distinto entre los países. Pero nosotros creemos que 1 para 20 es el ideal. Y este único trabajo que Ana habla es de Ana, que es una publicación buena, publicado en NDT, que yo invito a todos para poder estudiar. Gracias. Excelente. Sí, es muy interesante todo el relacionamiento que a través de este congreso extendido online vamos a ir desarrollando. A través de los foros se puede compartir material que seguramente será de mucha utilidad para todos. No solo compartirlo desde los docentes, sino que también los cursantes pueden aportar estudios que se hayan realizado en sus países de origen. Acá les pregunta Washington Osorio, a pesar que se ha demostrado en números Doctor Tiago, no le podemos escuchar. Está congelado, creo. No sé si tuvo algún inconveniente técnico. Sí, es por turnos. Un rato Ana, un rato Tiago. Ahí le podemos escuchar. Adelante. No escuché la pregunta. No, estaba para usted no parecía estar congelada también para mí. Pero bueno, me tocó. Les decía que Washington Osorio les pregunta, a pesar de que se ha demostrado en números que el gasto de un paciente en diálisis peritoneal es más económico que en hemodiálisis, doctor Tiago, ¿por qué en nuestros países no se opta como una política de terapia de inicio? Excelente pregunta. Este es porque el costo, hay que mirar que hay costo para el médico, costo para el propietario de la clínica y costo para el gobierno. Los estudios que tenemos son lo que el costo de la diálisis peritoneal es mejor para el gobierno, pero el reemplazo o el pagamento para los médicos son mejores con hemodiálisis. Entonces, esta es una de los problemas que tenemos que trabajar en conjunto para poder hacer con que la diálisis peritoneal tenga la oportunidad de crecer como cualquier otra terapia. Muy bien, justo me preguntaba, doctor Tiago, es en el módulo 4 de este congreso extendido que vamos a abordar como eje principal la identificación de las barreras para la diálisis peritoneal, en el 4º módulo. Muy bien, acá Rodrigo les pregunta qué experiencia pueden aportar con respecto a la diálisis peritoneal y la pandemia actual. Muy interesante su pregunta en contexto. ¿Cambia en algo la prescripción? No, cambio en la prescripción no hay. Y es una terapia que para esta situación actual de pandemia, no sé si Ana está de acuerdo, es excelente porque se hace en su propia casa sin la exposición que los pacientes en hemodiálisis tienen al coronavirus. Completamente de acuerdo, porque si este es el momento de quedarse en su hogar, con la peritoneal uno tiene que quedarse en su hogar. Entonces parece ser la mejor opción. Sí, sin duda. Muy bien. Seguimos con muchas preguntas. No sé si el tiempo, que es tan acotado cuando uno está en temas tan interesantes, se escurre entre las manos. Acá tenemos otra de Daniel de Jesús. Él pregunta qué tipo de patología concomitante se deben tener a mayor consideración al momento de decidir entre el tipo de diálisis. Sí, yo comprendí correctamente. Yo creo que hay algunas situaciones que no se puede utilizar la hemodiálisis, hay otras situaciones que no se puede utilizar la diálisis peritoneal. Para niños es una excelente terapia como primera opción, siempre que posible.
Cuando tienes un paciente que tiene cualquier complicación gastrointestinal más grave, como retocolitis, como una colostomía, entonces la hemodiálisis es la primera terapia. Entonces, lo más importante es saber que tenemos que individualizar el tratamiento de acuerdo con cada una de las características del paciente. Hay un problema muy grande en diálisis peritoneal, que es que nosotros no tenemos muchos estudios en diálisis peritoneal para hacer comparaciones con otras terapias. Entonces, la percepción clínica es siempre muy importante. Muchas gracias, Tiago. Se nos ha incorporado a la transmisión el doctor Gustavo Aroca, uno de los coordinadores académicos de este congreso extendido. Saludos, doctor Aroca, no sé si me puede escuchar. Hola, Gustavo. Él por interno me comentaba que había tenido una complicación en su hospital, es el motivo por el cual no había logrado entrar a la transmisión. Hola, doctor Aroca, ¿nos escucha? Bueno, en lo que logramos, lamentablemente en los minutos finales, pero es una gran oportunidad tenerlo en este webinar inaugural. ¿Les parece si vamos a por una última pregunta? Ya que habíamos convocado este webinar para 60 minutos. En este caso, Erwin lo saluda desde Dominicana. Dice saber que la diálisis peritoneal es mejor que la hemodiálisis en cuanto a supervivencia y morbilidad los primeros años de terapia. Sabiendo esto, ¿por qué las guías de nefrología no lo asumen como primera opción dialítica? Gracias, Erwin. Esta es una cuestión simple, es así. Nosotros que nos gustan mucho la diálisis peritoneal, tenemos la impresión que es una terapia que en relación a supervivencia es mejor do que la hemodiálisis, pero no hay estudios randomizados con buen diseño clínico que realmente van a decir que la diálisis peritoneal o la hemodiálisis es mejor o peor que una u otra. Entonces, con la similaridad muy grande que existe en supervivencia, por eso la importancia de dejar que nuestro paciente tenga la escolha para decidir cuál es la mejor terapia a se utilizar cuando hay necesidad de hacer un reemplazo. No sé si Ana está de acuerdo o Gustavo, si está escuchando. Sí. Bueno, adelante, saludos. Doctor Gustavo. Buenas tardes y muchos saludos a todos desde Colombia. Para la Asociación Colombiana de Nefrología, la diálisis peritoneal es una prioridad. La diálisis peritoneal es una de las opciones de terapia de reemplazo renal ideal para el manejo de la enfermedad renal crónica en estadio 5. Esta técnica es equiparable en cualquier momento al de la hemodiálisis y su sobrevida es equivalente en las dos terapias. Incluso nosotros creemos que es muy importante en la terapia de transición, que se entiende el concepto de transición. En Colombia ha aumentado de manera importante la enfermedad renal crónica. Y este es un dato que nos ha tenido a nosotros en una alerta, no solamente en la alerta que actualmente vivimos por la epidemia del COVID, en el cual la diálisis peritoneal es una de las, debería ser la mejor opción de tratamiento en nuestros pacientes ahora incidentes. Nosotros tenemos el comité de diálisis peritoneal y este comité en el mes de marzo del año 2019 hizo una declaración pública que la llevó ante el Ministerio de Salud y prácticamente hicimos una exigencia al Ministerio de Salud que en todos los programas debía existir la diálisis peritoneal como la primera opción de tratamiento. A la vez, iniciamos un trabajo para generar o adoptar las guías colombianas para el manejo de la diálisis peritoneal, de tal manera que tenemos un comité de diálisis peritoneal que vela porque esto se realice y además por la educación continua en educación en el manejo de la terapia de diálisis peritoneal.
Por esto Colombia ha dado tanto apoyo a este congreso, a este curso extendido, porque para nosotros la diálisis peritoneal es la mejor opción de tratamiento. Sobre todo, nosotros en Colombia tenemos zonas rurales grandes o centros urbanos también muy grandes que alteran la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares. Muchísimas gracias al doctor Aroca por compartir la experiencia y también en voz de la Asociación de Nefrólogos de Colombia. Ana, ¿usted también quería aportar algo antes de cerrar? Ahora no, gracias. Muy bien, lamentablemente no queda tiempo para más. Les agradecemos a todos los participantes que han participado a través del chat, que han compartido sus experiencias, sus opiniones, sus interrogantes. Nos quedan por allí las de Susana, las de Juan Cruz, Rafael Reina. Les pedimos que por favor estas interrogantes las posteen en el foro que tenemos habilitado esta semana, que es la semana de apertura del Congreso Extendido. Yo quería aprovechar antes de terminar, hacerles una breve presentación, porque sé que tenemos en línea a varios colegas que aún no se han registrado al Congreso y que tienen la oportunidad de conocer algunos otros aspectos de interés y que también son interesantes para los que ya están registrados, que conozcan la modalidad de desarrollo. Estoy acá navegando el campus virtual del curso. Como pueden ver, esta es la página principal, le llamamos la home del campus virtual del Congreso Extendido. Para ingresar a los módulos académicos, hacen scroll, van al final de la página y haciendo clic, en este caso nos encontramos en la semana de apertura, que estará activa hasta el próximo lunes, el progreso del Congreso Extendido, que es completamente online, es semana a semana. El próximo martes estaremos abriendo el siguiente módulo académico de adecuación de diálisis peritoneal. Aquí siempre los va a acompañar el programa temático que rige todo este Congreso Extendido. Y en esta semana es muy importante que puedan interactuar con todos los trabajos libres presentados, volcar sus opiniones a los autores, que también a su vez podrán hacerles devoluciones y tienen la opción de votarlo según su grado de interés. Les vamos a incorporar mañana estas dos conferencias inaugurales del doctor Tiago Moraes y Ana Figueiredo, para que tengan acceso directo en campus, así como este evento que está siendo grabado para que conozcan, puedan acceder al evento, no solo a las conferencias, sino a la parte interactiva de preguntas y respuestas. Para acceder al foro, tienen que ir hacia el fondo de la página, que pueden postear sus comentarios. Y quería también comentarles que va a estar abierta la inscripción hasta el 14 de abril, así que aquellos que aún no lo han culminado, les recomendamos aprovechen la oportunidad. Es un excelente evento y les doy a ustedes la palabra para los comentarios finales. Tiago, Aroca y Ana. Fue un placer participar con ustedes. Vi en el foro que tiene muchas preguntas. Si lo pueden postar en el foro, vamos a intentar responderlas a todos para que podamos aclarar cada vez más la diálisis peritoneal. Sí, para mí también fue un gusto muy grande de estar aquí y quiero aguardar a todos ustedes hacer las preguntas para podermos discutir en el foro. Muchas gracias y una buena semana para todos. Quédense en casa. Sí. Muchas gracias a todos por participar en este Congreso de Diálisis Peritoneal. Este curso, estoy seguro, llevará a todos los países una educación excelente que va a permitir que los pacientes tengan una mejor calidad de vida y un mejor tratamiento. En Colombia, en marzo del 2019, hicimos la declaración de Valledupar, que es la diálisis peritoneal la mejor opción del tratamiento del enfermo renal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos encontramos entonces en el foro. Ha sido un placer compartir con ustedes. Hasta un próximo encuentro.